Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a una nueva píldora trenera. ¡Vamos, que nos vamos! Cuando los ferrobuses cambiaron de color. Imagen de portada, Ferrobús 591-528 de Renfe, con el color crema que tuvieron en su segunda época. Posiblemente la decoración plateada es la más famosa, pero hay que recordar también a nuestros entrañables ferrobuses cuando tuvieron los colores crema y también los discutidos colores de regionales. Unos ferrobuses que a finales de la década de los 70 Renfe decidió llevarlos a los talleres para modernizar y transformar algunos de ellos, no solamente externamente, también interiormente, con unos asientos más mullidos y más cómodos. Aquí vemos aquella época de convivencia que tuvieran las dos versiones de los ferrobuses de Renfe, el color plata y el color crema, que imitaba un poco al color estrella, o al contrario, el color estrella imitó al color crema de los ferrobuses, porque primero estos trenes de la serie 591 fueron los primeros en tener este tipo de tonos rojizos y marrones. Imagen tomada en Sevilla San Jerónimo en diciembre de 1985. Foto de Antonio Gutiérrez Ruiz. Fantástica imagen que refleja muy bien la transición que hubo entre colores. No todos los ferrobuses recibieron la decoración crema. Una decoración que ya había diseñado antes Renfe unos años antes, pero que no estaba prevista para toda la serie, ya que muchos ferrobuses a finales de la década de los 70 y parte de la década de los 80 fueron dados de baja y nunca recibieron esta vistosa decoración. Sigue el vídeo hasta el final y no te pierdas todas las memorables imágenes que vamos a ver de los ferrobuses en su segunda, incluso tercera época, porque en la década de los 90 unas pocas unidades con los colores regionales circularon a su pesar, para pesar de muchos aficionados, estuvieron circulando algunos kilómetros con un montón de problemas mecánicos. Aún así, esta decoración es una de las más bonitas que han tenido los ferrobuses y también el material de la época cuarta de Renfe. Aquí podemos ver a un fantástico ferrobús, donde podemos ver de fondo también una locomotora de la serie 333. Formidable imagen del tren 591-566 de Renfe, fotografiado en Pontevedra el 23 de abril de 1988. Foto de Guillermo González Martín. Fantástica imagen de la época cuarta del ferrocarril español, una región gallega donde se pudieron ver bastante estos trenes hasta finales de la década de los 80. A diferencia de la mayoría de los ferrobuses plateados, estos, los de color crema, podían lucir la galleta Forever, el fantástico logotipo de Renfe que nunca debió de haber desaparecido. También en la zona de Salamanca los ferrobuses se veían bastante a menudo, como el que vemos en la imagen. No solamente las líneas de Medina del Campo a Fuentes de Oñoro. También muchas de estas unidades realizaban los servicios entre Salamanca y Peñaranda de Bracamonte, y también entre la capital Charra y Astorga. Y también, cuando no se averiaban, iban a la zona de Palazuelo en Palme, aunque lo normal en este servicio era ver un tren ómnibus formado por material convencional. Una decoración que al final, con el tiempo, se ha convertido en una de las más memorables por parte de los aficionados. Precisamente aquí lo vemos, el Medina del Campo, uno de aquellos ferrobuses. La unidad 591-566 de Renfe, el Medina del Campo, en la década de los años 80. Fotografía de Ricardo Dueñas Zarco. Una de las líneas
Salamanca y su contorno, que también era, junto con la comunidad autónoma gallega, donde se podían ver más ferrobuses, ya que en la zona de Andalucía también había bastantes números, eran bastante numerosos, pero ya no había tantos. Una época ochentera, que ya venía de la década de los años 80, donde estos trenes realizaban servicios para el mundo rural y zonas de poca densidad de población, lo que hoy en día se llamaría un servicio regional o de media distancia. Unos ferrobuses que, aunque fueron modernizados en partes mecánicas, también los focos, las luces, el interiorismo, no les salvó de la falta de fiabilidad que ya adolecían estos trenes de la serie 591 de Renfe. Ya a partir de los años 70 los problemas se multiplicaban en estos automotores, aunque eran unos trenes muy queridos por los aficionados y fueron bastante fotografiados. De hecho, es uno de los vehículos posiblemente más emblemáticos de toda la historia de Renfe. Ferrobús en imagen 591-553 de Renfe, fotografiado en Madrid Príncipe Pío en la década de los 80. Gran foto de Javier Aranguren. La red convencional gallega durante mucho tiempo fue la más lenta de España y además tenía muchísimas curvas y la velocidad media era bastante baja. Pero también nos pudo dejar fantásticas imágenes de los ferrobuses que se adaptaron muy bien a aquella red tan peculiar. Aquí vemos a un 591 de Renfe en Miño Castro, en la línea de Betanzos a Ferrol, en el año 1988. Foto de José Ramón Lechuga Corbacho. Los camellos llegaron bastante tarde a Galicia y durante bastantes años los trenes ferrobús estuvieron bastante tiempo vivos y funcionando. Se tardó bastante tiempo en sustituirlos. Nos vamos, cómo no, a las fechas tristes, porque también los ferrobuses cerraron muchas líneas. Fueron los últimos en circular por líneas que no se olvidan. Aquí tenemos el interior de uno de los últimos ferrobuses entre Barca d'Alba, La Fregeneda y Salamanca. Imagen tomada el 2 de diciembre de 1984 por Alberto García Álvarez. Fantástica imagen donde podemos ver que muchos de estos ferrobuses pues estaban llenos de viajeros. Llegó a haber únicamente en los últimos años de la línea La Fuente de San Esteban, La Fregeneda, Barca d'Alba, llegó a haber un único tren, una única frecuencia de ferrobuses. Misma fecha, mismo autor y mismo tren, donde podemos ver a los viajeros disfrutando de los fantásticos paisajes que tenía el ferrocarril de La Fregeneda. Un mal el que lleva practicando Renfe durante muchos años contra la España vaciada y con menos población. Estamos volviendo a ver cómo Renfe está eliminando servicios incluso de alta velocidad en Castilla y León. Próximamente una píldora trenera para tratar sobre este vergonzoso tema, el absoluto vacío y el absoluto desprecio a los habitantes de la España vaciada. Y yo pregunto, ¿dónde está el ferrocarril público y social del que muchos hablan? Es muy triste que el gorila Maguila, que tenemos como ministro de Transportes, y un alcalde de segunda fila, como es el alcalde de Vigo, hayan llegado a este triste acuerdo que lo único que hace es perjudicar a muchísima gente, más de la que están hablando en muchos medios de comunicación, únicamente por reducir en unos pocos cochinos minutos de viaje la llegada de un tren de alta velocidad, que además van a ser los últimos trenes Talgo, que por lo visto son bastante malos y seguramente se van a averiar en más de una ocasión y no van a cumplir con los tiempos. Pero ya analizaré en otra píldora este penoso y vergonzoso espectáculo al que estamos asistiendo en el ferrocarril español. Como dirían la pareja mítica del humor español Tip y Col, en el próximo vídeo hablaremos del gobierno. Por la Ruta de la Plata también nuestros ferrobuses de color crema también cerraron esta línea. Imagen
de pocos días antes del cierre en diciembre de 1984, donde podemos ver en la estación de La Malla y el Fresno al personal del tren, a algunos viajeros y al factor de circulación. Estación de La Malla El Fresno, que está en el punto kilométrico 123.500 de la línea Palazuelo-Empalme, Astorga. No me cansaré de decirlo, se vio en los años 80 con el cierre de líneas y también actualmente con el recorte de servicios y los malos horarios que hay por Castilla y León, excepto en Valladolid, por supuesto, pero qué ganas de fastidiar al oeste español. Algún día investigaré y veré qué demonios pasa con Renfe si hay alguien que nos tenga inquina a los que vivimos en esta parte del país. Y por desgracia he podido ver con estupor cómo muchos tuiteros y otros miembros de redes sociales defienden estos políticos impresentables que tenemos, mientras que van por ahí diciendo que defienden el ferrocarril público y social. ¡Basta ya de hipocresía! Pero vamos a volver a la época dorada del ferrocarril español, donde los trenes eran lentos, pero al menos llegaban a su destino. Fantástica imagen, la que hemos visto antes, justo la anterior, de Salamanca en el año 1984, un ferrobús repostando en la vía número 1. Antes del año 1985, es cierto que la calidad de la red secundaria española, por lo general el estado de conservación era bastante malo, pero sí que había un ferrocarril público y social, donde había un tren, aunque fuera económico, aunque fuera lento, que te podía llevar a cualquier punto de España. Hoy en día, o alta velocidad, a la que solamente llega la clase media-alta española, incluso los ricos, pero si vives en las 3/4 partes de España con baja densidad de población, o no tienes tren, o tienes que ir en un cuchitril de autobús de línea. Y si no, comprarte un coche. Eso es lo que hay. Otra fantástica imagen de un ferrobús en la Ruta de la Plata, muy cerca de La Bañeza. Aquí vemos a este fantástico ferrobús color crema en el punto kilométrico 327.0 de la línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Gran foto de Julio Alberto Zendón, uno de los grandes aficionados que tenemos en este país. Una red secundaria española, no solamente la Ruta de la Plata, sino miles de kilómetros de líneas férreas españolas que fueron cerradas, que con una inversión para adaptarlas a 120, 160 kilómetros por hora y unos trenes como los Tamagotchi o de tipo TRD podrían haber funcionado y haber realizado un servicio público y social para toda España, con un gasto muy inferior al que se hace en la alta velocidad, que es costosísima y que a largo plazo se ha demostrado que es inviable en su mantenimiento. Unos ferrobuses que desgraciadamente fueron los últimos trenes de muchas líneas. Otra fantástica imagen en la estación de La Fregeneda, donde se puede ver una bandera española a mano derecha que formaba parte de la aduana, donde todos los viajeros que tenían que pasar a Portugal tenían que sellar su correspondiente visado. Una fregeneda que también tenía, como podemos ver, detrás del ferrobús, una pequeña clasificación para los vagones de tipo transfesa, que eran los que más utilizaban esta línea para el tráfico internacional. Y nos vamos a una de las grandes estampas del ferrocarril de La Fregeneda, con uno de sus puentes metálicos y también con una de las últimas circulaciones que tuvo esta línea, que como no, era un ferrobús, un fantástico ferrobús pintado con estos colores crema que luego influenciaron mucho a lo que luego fueron los colores estrella en buena parte del material de Renfe en la década de los 80. Este tipo de decoración fue una especie de avance de lo que veríamos después en la década de los 80. Se trata del puente Pollo Valiente, en la línea La Fuente de San Esteban Barca d'Alba, para ser exactos en el punto kilométrico 67.480 de la línea. La gran mayoría de los ferrobuses que habían sido remodelados y pintados con esta decoración se dedicaron a líneas secundarias donde la velocidad era muy baja. Además, estos ferrobuses, muchos de ellos tuvieron limitaciones de revoluciones en el motor y también de la velocidad,
Muchos de ellos circulaban a 60 u 80 kilómetros por hora como máximo. Otra imagen de la estación de La Fregeneda pocos días antes de su cierre. Fotografía de un fantástico ferrobús el 23 de diciembre de 1984. Foto de AESO. El 1 de enero de 1985 no solamente fue la fecha fatídica, la fecha del cerrojazo, como lo llaman muchos aficionados, también fue el fin del ferrocarril público y social. Un modelo de ferrocarril que, aunque fuera bastante pobre en muchos aspectos, llegaba a cualquier parte de la geografía española y por un módico precio. Todo esto ha muerto. También los ferrobuses llegaban a la estación portuguesa de Barca d'Alba, donde se les dejaba ver con el fantástico material portugués que siempre ha presumido de tener un gran estado de mantenimiento y de conservación. Aquí vemos a un ferrobús de Renfe al lado de una locomotora de la serie 1400 de Comboios de Portugal. Fantástica imagen de Barca d'Alba el 23 de diciembre de 1984. Foto de AESO. Una Barca d'Alba que también, pocos años después, tuvo que ser cerrada, ya que no venía tráfico de España. Y nos vamos a otro de los puntos y de los extremos de la red secundaria, de la antigua red secundaria de Renfe. Aquí tenemos a un ferrobús 591-558 en la otra punta, en Astorga. Hemos revisado buena parte de la red secundaria del oeste español, pero después del fatídico cierre de líneas, todavía se podía ver algunos ferrobuses hasta finales de los años 80 en la llamada red complementaria que existió por aquella época. Foto de Xavi Tomás. Fantástica imagen de Astorga, de estos trenes cuando todavía operaban en la Ruta de la Plata. Unos ferrobuses que en aquella dura época de la década de los 80, a pesar de todos los problemas de falta de fiabilidad, el cierre de líneas y también porque al principio faltaban, pero luego con el cierre de las líneas acabaron sobrando y muchos acabaron en el desguace. Pero todavía había unos valientes e intrépidos ferrobuses que todavía sobrevivían a finales de los años 80. Imagen de noviembre de 1988. Foto de Guillermo González Martín. El ferrobús 591-528, fotografiado en Madrid Delicias, seguramente apartado, bien para el desguace o bien para el museo, que se parecen mucho, por cierto, tanto el museo como Desguaces Renfe Sociedad Anónima. ¿Por qué será, verdad? Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para aportar notas, informaciones y todo lo relevante con los ferrobuses. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte al canal de Meijo Ferroviario y activa la campanita para poder recibir todas las notificaciones y no perderte ni un solo minuto de mi contenido. Muchísimas gracias. A menudo, al igual que a finales de los años 70, los ferrobuses tenían que ser sustituidos por trenes ómnibus que normalmente eran traccionados por locomotoras Alco o incluso por locomotoras de la serie 333 y tenían que dar tracción a coches de la serie 5000 y más adelante de la serie 8000. Unos ferrobuses que, aunque estaban bastante renqueantes en lo mecánico, algunos tenían un fantástico aspecto externo como el que vemos aquí en Valladolid. Ferrobús 591-501 de Renfe, fotografiado en Pucela, en julio de 1985. Foto de Kukevik. Fantástica foto, además, realizada en verano. Me acuerdo, en la época de mi infancia, que estos trenes eran en verano muy, pero que muy calurosos y se echaba mucho de menos un buen aire acondicionado. Fue el fin de una época no solamente por el cierre de líneas férreas y también por toda la desaparición de este tipo de material. También porque los estándares de la época pues exigían más confort, aire acondicionado y unas velocidades que tenían que ser muy buenas para que el ferrocarril fuera competitivo. En otros tiempos,
la gente no viajaba tanto y si lo hacía, no importaba el tiempo del viaje. Lo importante era llegar y pasar noche en el destino. Ferrobús 591-501 de Renfe, fotografiado en la granja de Moreruela, Vilafáfila, en la Ruta de la Plata, en diciembre de 1984. Foto de Alberto García, uno de aquellos últimos ferrobuses que se podían ver en estas líneas de tipo secundario. Y no podía faltar, por supuesto, un ferrobús modernizado en la estación de Zamora, realizando el servicio entre Salamanca y Astorga, que tenía su parada obligada en la capital zamorana. Una capital que también está siendo muy protagonista, y toda la provincia de Zamora, por estos recortes en los trenes de alta velocidad y en sus paradas que están perjudicando mucho a estudiantes, a trabajadores que utilizaban mucho el tren ya de alta velocidad para ir a Puebla de Sanabria y viceversa. En imagen el 591-558 de Renfe, fantástica imagen del año 1983. Hay una canción popular que su estribillo dice: no estaba muerto, estaba de parranda, o estaba echando cañas o algo por el estilo. Pues nuestro ferrobús en los años 90 se creía que estaba muerto, pero volvieron a la vida algunas unidades. 1 o 2, ahora mismo no me acuerdo exactamente las que fueron. Y al menos una unidad en concreto, recibió estos polémicos colores de Renfe regionales. Ferrobús 591-557 al lado de un camello 593-041, fotografiado en Salamanca en octubre de 1992. Fantástica imagen de Ángel Rivera en el depósito de Salamanca, donde al menos un ferrobús con estos colores regionales fue destinado a realizar los servicios entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Por desgracia es un servicio que duró muy poco, porque este ferrobús, que fue rescatado de un chatarrero y que volvió a la vida con una pintura nueva, su mecánica era bastante mala, se averiaba bastante y estos trenes fueron limitados a 60 km por hora de velocidad. Este tren se acabó averiando, quedó fuera de combate y Renfe no puso ningún tren de sustitución. El oeste español volvió a quedarse sin trenes. Fue el último tren de tipo regional que circuló entre Salamanca y la frontera portuguesa. Al igual que en el caso de Zamora, llama mucho la atención la cantidad de autobuses que circulan entre Salamanca y la zona de Ciudad Rodrigo, y también la gran cantidad de autobuses de tráfico internacional procedentes de Portugal que tienen parada en la estación de autobuses de Salamanca. Una Renfe que argumentó en su época la falta de material motor para dar servicio no solamente a Salamanca y a Fuentes de Oñoro y a Ciudad Rodrigo, también a muchas líneas secundarias que luego se quedaron sin servicios, mientras que se inauguraba pomposamente en 1992 el primer AVE entre Madrid y Sevilla. Para unos todo y para otros nada. Otra imagen, excelente fotografía de Ángel Rivera, donde se puede ver con más detalle cómo era este ferrobús, que ha pasado a la historia como una de las grandes curiosidades de la historia de los ferrocarriles españoles. El color de regionales, y que además, como muchos automotores diésel a principios de los años 90, la zona del testero se le pintaba con el color de tracción amarillo y gris. Imagen de este curioso ferrobús de regionales fotografiado por Javier Aranguren a principios de los años 90, maniobrando en la estación salmantina antes de salir hacia Fuentes de Oñoro. Una época donde por falta de previsión y por haber gastado tanto dinero en la alta velocidad, luego no había trenes para la unidad de negocio de regionales. Hubo zonas de España donde también se tuvieron que revivir los antiguos ómnibus con material convencional pintado de regionales. Y nos vamos a la última imagen del reportaje. Un ferrobús que operó por Salamanca,
que carecía de fiabilidad, se averiaba muchísimo y llegó a incendiarse y todo, pero que el aspecto externo estaba bastante bien cuidado y era algo muy llamativo por entonces. Ferrobús entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, haciendo parada en Barbadillo y Calzada, el 9 de abril de 1992. Foto de Jesús Carballo, el 591-528. El AVE de Castilla y León, como muchos lo llamaban por entonces. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sabéis, suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho y hasta el próximo video.